Hoy tenemos el capítulo 10 de Apocalipsis, el librito no revelado. Este pasaje es una especie de intervalo entre los toques de la sexta y la séptima trompeta. Ya sonó la sexta, lo vimos la vez pasada. La séptima no va a sonar sino hasta el capítulo 11, versículo 15, pero entre las dos trompetas ocurren muchas cosas. Pero asimismo, como ocurren de cosas terribles, hay también cosas grandiosas de la revelación de los misterios de Dios. Y en eso quiero que nos enfoquemos hoy. El ministerio que el Señor puso sobre mis hombros no es solamente el de predicar la palabra, sino el de exhortar a una relación más cercana con Él, más cálida, más familiar. Porque yo he visto buenos cristianos muy comprometidos, cristianos que conocen la palabra, pero son pocos los que he conocido con una real pasión, sentimiento por su Señor. Y es que podemos caer fácilmente en eso, llenarnos de conocimiento, conocer muy bien la palabra de Dios, pero nuestra relación con Dios sigue siendo un poco alejada, un poco menos cálida de lo debida. Yo pienso que esto es algo que debemos guardar profundamente en nuestro ser, el estar examinando nuestra relación con los que nos rodean, primordialmente con Dios, pero es que cuando yo mantengo una relación cercana, cálida con una persona, el vínculo se va fortaleciendo, va creciendo y la bendición me va llenando. Estoy hablando incluso a nivel humano. Cuando yo soy cercano a mi familiar, su amor, el de esa persona que se devuelve hacia mí, es un estímulo para la vida. Es descubrir cosas hermosas cada día. Y es igual con Dios. Vamos a ver que hay momentos de revelación profunda, pero hay otros momentos en los cuales el Señor se guarda su revelación y solamente para unos pocos escogidos. Eso es lo que va a ocurrir aquí en este capítulo. Apocalipsis 10:1. Vamos a ver qué aprendemos hoy. Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso. Venía envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era semejante al sol y sus piernas parecían dos columnas de fuego. Bien, el capítulo 10 se va a centrar en dos cosas, mejor dicho, una persona y una cosa. La persona es este ángel poderoso que nos preguntamos por qué es nombrado así. Y en el contexto no se nos va a aclarar mucho, solamente que las explicaciones que nos dan los siguientes versículos nos hacen pensar en una de dos posibilidades. La primera posibilidad es que sea simplemente, digo yo, simplemente a nivel literario, un ángel poderoso, cualquiera de los grandes compañeros de Miguel, el arcángel. Pero por otro lado, por la descripción que empieza el versículo 1 y continúa en el versículo 2, nos hace pensar que no es simplemente un ángel, sino un ángel creado, sino el ángel del Señor, el ángel de Yahvé. Porque dice aquí a continuación, venía envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era semejante al sol y sus piernas parecían dos columnas de fuego. El ángel poderoso de este pasaje muestra que viene directamente de la presencia de Dios, eso está claro, pero está vestido de una nube. Y la palabra nos dice que las nubes son la carroza de Dios, dice el Salmo 104, versículo 3. Él hace las nubes
su carroza. Primer punto para pensar que es el propio Cordero glorificado. Segundo, tiene un arco iris sobre su cabeza y el arco iris es parte de la gloria del trono de Dios. Lo vemos en Ezequiel 1:28, no lo vamos a leer. Nos dice además que su rostro es como el sol, que es la descripción del rostro transfigurado del Señor en el monte de la transfiguración, en Mateo 17:2. Y que en el versículo siguiente nos va a decir que su voz era como el rugido de un león, lo que se usa frecuentemente como descripción de la voz de Dios. Joel 3:16, por ejemplo, nos dice: el Señor ruge desde Sión y lanza su voz desde Jerusalén. Entonces, por eso algunos creen que este ángel no es otro que el mismo Cristo glorificado. Sea como fuere, sea o no Cristo glorificado, este pasaje nos está mostrando, ¿cierto, hermanos?, la belleza de Dios y todas sus cosas. Una nube envolviéndolo, un arco iris sobre su cabeza, el resplandor del sol en su rostro, la potencia de su voz. Y nos preguntamos, ¿cómo será ese momento grandioso cuando por fin nos presentemos delante del Señor? Cuando Él nos haya llevado hasta Él y lo estemos mirando finalmente, después de tantas batallas aquí en la tierra, después de tantas luchas con nuestra propia fe, después incluso de tantas dudas y conflictos espirituales, finalmente podemos ver la belleza del Dios que nos creó y que nos llamó. Y no solo eso, sino la belleza de la creación en el cielo, mientras volvemos a ver este mundo restaurado en primera instancia en el milenio y después en forma perfecta cuando entremos a la eternidad. La belleza de Dios. No sé cuántos de ustedes hacen un alto en sus caminos con alguna regularidad y contemplan un animalito que Dios haya creado, una mascotica, un colibrí, una mariposa, y empezar a detallar punto por punto de ese animalito y empezar también a descubrir cuántas cosas misteriosas ha hecho Dios para mostrar su gloria y su grandeza, su belleza en la creación. Cuando estamos rodeados de tanta maldad, hipocresía, fealdad, la que vemos en el mundo cotidiano, donde Dios no gobierna, es un remanso de paz meditar en las cosas bellas de nuestro Dios. De pronto te despiertas en la madrugada y te vienen pensamientos ansiosos, pero recuerdas la enseñanza que Dios te dio recientemente, el devocional que leíste ayer o hace 2 días, la palabra que encontraste al abrir tu escritura, que te habló de la grandeza, del poderío, pero sobre todo de la majestad y la belleza de tu Dios. Y entonces todos esos pensamientos afanados y turbados se den paso a una sensación de paz espiritual, porque sabes que como hijo de Dios vas a disfrutar un día de toda esa grandeza y belleza, que es lo que nos espera en su presencia. Ahora, en este mismo momento, tú puedes hacer un alto y pensar lo que era una vida vacía sin Dios, la tuya, hace unos años, contrastado con la llenura de la vida con Dios ahora. Piensa en tu pasado de perdición, cómo eras, lo que había en tu sentir, en tu pensamiento, en esa soledad que te acompañaba y que no sabías por qué. Pero piensa ahora en tu presente y en tu futuro, en salvación.
Y eso, como verdadero hijo de Dios que eres, debe darte un remanso de paz, un oasis en medio del desierto. Y que conste que estamos viendo Apocalipsis. Apocalipsis 10:2. En su mano tenía un librito abierto y se quedó con el pie derecho sobre el mar y con el izquierdo sobre la tierra. En ese momento lanzó un grito tan fuerte como el rugido de un león y se oyó la estruendosa voz de 7 truenos. Bueno, este ángel tiene un pie en el mar y otro en la tierra. Y hemos aprendido a lo largo de la Escritura que nada está escrito allí por casualidad. Entonces todo tiene un profundo simbolismo. Esta actitud lo que nos quiere mostrar es su grandeza y su poder. Yo soy el Señor del mar y de la tierra, porque el mar y la tierra representan la creación, por lo menos de esta tierra. Pero también muestra que el poder de Dios permanece firme en todas partes, en el mar, en la tierra, en lo profundo de la tierra, en el cielo. La confianza del verdadero creyente llega a ese punto en el cual ya si algo lo incomoda, lo hace momentáneamente porque inmediatamente recupera su confianza en la omnipotencia del Dios que lo creó. Tengo la carga de una agonía, de una preocupación, pero miro el poder de Dios, miro todo lo que yo he estudiado a través de la palabra, miro todo lo que el Señor me ha mostrado durante mi vida cristiana sobre su poder, y entonces sé, ya no es solamente que creo sin ver, sino que sé con certeza que el poder de mi Dios es el que me lleva día por día y que en Él puedo descansar. La fe cristiana no es una fe ciega continuamente, puede que al principio lo sea, pero cuando ha madurado es una fe basada en evidencias, en certezas, porque entre más fe tienes tú, más milagros vas a ver, y entre más milagros ves, más fácil te queda creer, es decir, te queda tener certeza. Ya no es una fe nebulosa, un poco traída de los cabellos, ahora es una fe que incluso toca tu parte racional y te convence de que el Dios que tienes es el Dios grande y altísimo. El ángel tiene un pequeño rollo en la mano, el libro pequeño, el librito, desenrollado y abierto. Es decir, parece que le está dando a Juan una revelación pequeña, limitada, probablemente acerca de un periodo corto de tiempo. ¿Por qué presumimos eso? Porque estamos en la mitad del libro de Apocalipsis. Y la mitad aquí también corresponde a las 7 semanas de años, o sea, estaríamos en la mitad, los 3 años y medio de la tribulación. Estaríamos empezando la tribulación con T mayúscula, la gran tribulación. Entonces probablemente esta revelación tenga que ver algo con lo que va a pasar a continuación. Y cuando el ángel habla, resuenan los 7 truenos. Y esto es probable referencia a la voz de Dios sobre las aguas, dice el Salmo 29:3, voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria, es Señor sobre las caudalosas aguas. La voz de Dios es tan potente, es tan fuerte, es tan efectiva, que al ser humano le parece como un trueno. Es simplemente una figura para demostrarnos el poder de Dios manifestado a través de todo su ser, en este caso de su voz. Y esa voz le ordena algo especial al profeta Juan. Apocalipsis 10:4. Después de que hablaron los 7 truenos,
me dispuse a escribir, pero desde el cielo oí una voz que me decía: no reveles lo que han dicho los 7 truenos, no lo escribas. Naturalmente, pues el profeta debe estar tomando nota de todo lo que ve. Él es juicioso, ha aprendido la lección de que las cosas grandes de Dios también se pueden olvidar fácilmente, y especialmente cuando es una revelación extensa. Y qué tremendamente extensa que es Apocalipsis como revelación. Entonces, Juan, como discípulo juicioso, tiene su cuaderno de notas y va tomando notas y pensando en cómo lo va a comunicar. Se dispone a hacer un reporte de esa revelación que acaba de recibir, pero inmediatamente se le prohíbe que lo haga. Es decir, que esta revelación no la ha de comunicar, por lo menos de momento. Tenemos entonces aquí la misma impresión que cuando Pablo nos dice que fue arrebatado al paraíso, y en 2 Corintios 12:4 nos dice: donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Seguramente a muchos les ha ocurrido que están como verdaderos discípulos estudiando la palabra de Dios, después empiezan a meditar en oración esa palabra, qué fue lo que el Señor les quiso decir, están hablando con Él, y llega como un lamparazo, como un destello, el entendimiento de algo que hasta el momento no comprendía. Esa es la revelación. Y en ese momento la entienden, digo yo, casi que a la perfección. Se acaba el momento de comunión con Dios y después quieren contar lo que recibieron y se dan cuenta que no pueden. Eso es una de las cosas frecuentes que ocurre cuando uno está en comunión con Dios. No es fácil expresar en palabras humanas de esta tierra las cosas sobrenaturales de Dios. Ese es un fenómeno que le ocurre a todo el que está en comunión continua con Dios. Pero aquí en este caso, ¿por qué no le es dado a Juan? Entonces no podemos especular porque la Escritura no nos revela, pero podemos presumir que es una revelación secreta, porque sencillamente sabemos que Juan tuvo experiencias que no pudo comunicar a otros, pero otras veces Dios le dice a esa persona, en este caso Juan, más de lo que esa persona puede o debe decir en su generación para comprender, y queda reservado para más adelante. Hay anécdotas donde hijos han encontrado escritos de sus padres cristianos que les han permitido entender cosas que de otra manera no hubieran podido. Escribe la enseñanza, la revelación en tablas, dice el profeta. Es algo que tú y yo debiéramos hacer frecuentemente. Si tu mente se borra con mucha facilidad, si tu mente no puede retener las cosas grandes de Dios, cuando tengas una experiencia importante, grandiosa con Dios, anótala. Te va a bendecir a ti. Si más adelante, pasado un tiempo largo, vuelves y la lees, vas a descubrir la profunda riqueza de esa anotación, o le va a bendecir a otro que la tome más adelante. Por otro lado, muchas de las revelaciones que hemos recibido por las profecías solo serán precisadas hasta el instante en que estén ocurriendo. Hay mucha profecía que todavía no podemos comprender bien, y ustedes pueden notar eso si son escudriñadores de la palabra. Sobre todo si tienen alguna muy buena Biblia electrónica con comentarios, con diferentes comentarios, van a descubrir que cada comentarista da su opinión en términos generales muy similar a su hermano, pero en otras cosas son completamente diferentes. Lees 5 comentarios
y entonces lees 5 opiniones diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de estos comentaristas en su momento de comunión recibe una porción de la verdad, solamente una parte de la verdad, no recibe la verdad completa. Y entonces, para comprender toda la verdad se necesita que estemos en la gloria del Espíritu, no de otra manera se puede. Y esa gloria pues va a ser en la eternidad. O sea, ningún ser humano es capaz de comprender toda la verdad de Dios. Y en la eternidad incluso también va a ser cuestión de estudio continuo. Por otro lado, con seguridad ocurrirán otras cosas que no han sido reveladas hasta el momento, como quizás podría ser el contenido de este librito. Una revelación que solamente entenderán aquellos que estén vivos en la mitad de la tribulación y estén leyendo la palabra correspondiente. Apocalipsis 10:5. Entonces aquel ángel que vi estaba sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y jurando por el que vive por los siglos de los siglos, por el mismo que creó el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, dijo: se acabó el tiempo. Este es otro argumento a favor de que este es Cristo glorificado, porque el Señor enseñó que nadie debería jurar. ¿Por qué? Porque nadie tiene el completo conocimiento de las cosas como para poder jurar por Dios, a menos que sea el propio Dios. Entonces aquí el Cordero glorificado sí puede jurar. Sin embargo, queda el espacio abierto a que quizás pueda ser cualquier otro ángel. Entonces este ángel hace un anuncio y lo confirma con un juramento. Algunas veces se ha tomado esto que él dice, que en la Reina Valera dice: el tiempo no sería más, Reina Valera del 60. Pero aquí en la Reina Valera contemporánea dice: se acabó el tiempo. Es más fácil de entender y más correcta esta interpretación. Es decir, el tiempo tal como lo conocemos, cuando él dice el tiempo no sería más, nos está diciendo es que el tiempo tal como lo conocemos, el tiempo en sucesión de días, meses y años, probablemente se va a contar de otra manera en el milenio. Y en la eternidad sí que más. En la eternidad va a haber tiempo, pero de otra forma, totalmente distinta. ¿Por qué sabemos que va a haber tiempo? Porque la sucesión de eventos requiere tiempo. Y la palabra dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Entonces sí hay tiempo en la eternidad, pero muy diferente al tiempo terrenal, al tiempo de esta creación. Lo que se acaba es el tiempo de gracia. Se acaba el tiempo de espera a que todos se arrepientan, porque ahora empieza el verdadero castigo de Dios. Ya no queda tiempo, no puede haber más retraso, y el anticristo está a punto de irrumpir en la escena con toda su destrucción, todo lo que él va a hacer. Ya salió al principio de la tribulación, se hizo público, pero recuerden que es como un mensajero de paz, de una falsa paz. Ahora se va a desenmascarar. Ahora sí lo vamos a ver como el verdadero hijo de Satanás, encarnado. El tiempo no será más, como dice Hebreos, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no se demorará. Hebreos 10:37. Ha sonado la hora cuando el hombre de pecado se va a manifestar. No cabe duda que el mensaje es que el anticristo está a punto de invadir la escena mundial con su batalla contra Dios y sus cosas. Apocalipsis 17. Cuando llegue el momento de que el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios que él ya había anunciado a sus siervos los profetas. El misterio de Dios se consumará, dice Reina Valera del 60. Esto significa
que todo el propósito de Dios en la historia humana será revelado. Tú conoces una parte del propósito, del plan de Dios. Conoces que llegaste a este mundo con un propósito de vida para vida eterna. Mientras llegas a esa vida eterna, tienes que servir a Dios aquí, porque estás siendo preparado para grandes cosas allá. Y sabes que hay muchas cosas que tienen que ocurrir en el mundo, porque son parte del plan de Dios, para manifestar el colmo de la iniquidad en esos 7 años de tribulación, de tal manera que los que escojan servir a Dios lo hagan completa, voluntaria e integralmente, y ya nunca más se rebelen como lo hizo Lucifer al principio. Lucifer estaba viendo toda la belleza de la creación de Dios y sin embargo se rebeló. ¿Por qué? Porque en su sabiduría, de alguna forma limitada, porque no era la de Dios, no comprendía bien las consecuencias de lo que iba a hacer y del daño que iba a acarrear. Y los que se apartan de Dios, los que niegan a Dios, los que rechazan el mensaje de salvación, tampoco conocen bien las consecuencias finales. Entonces la única forma es que aquellos que tienen un poco más de sabiduría por cuenta de la palabra de Dios, los que han estudiado la revelación de Dios, han entendido que la obediencia trae bendición, pero que la desobediencia trae maldición, y entonces deciden finalmente obedecer a pesar de todas las tentaciones, a pesar de todas las persecuciones, a pesar de todo lo que crean que están perdiendo en esta vida, porque están buscando la otra vida. Hay mucho en esta vida que es difícil de entender. Por ejemplo, la maldad parece siempre triunfar, pero ya dijimos, Mateo 24 dice, es necesario que estas cosas ocurran. ¿Por qué? Porque con ellas viene el entendimiento de los justos. Y con ellas también vendrá el juicio justo a los incrédulos. Les van a decir, miren, este es el resultado de su obra. Según lo vio Juan, va a haber una manifestación final, después de que el anticristo haya hecho su obra maléfica. El bien y el mal se van a enfrentar en esos 3 años y medio finales, y se obtendrá una victoria definitiva, pero muchas preguntas también recibirán respuesta y lo torcido se enderezará. ¿Preguntas? Sí, muchas. Por ejemplo, no sé si te has hecho estas. ¿Dios creó el mal? ¿O de dónde salió? Si tú has leído con juicio Isaías 14 y Ezequiel 28, vas a descubrir allí cómo es que nace el mal a través de Lucifer, Lucero. Vas a entender que el mal tiene un propósito. Y por eso la siguiente pregunta es, ¿por qué Dios, si tiene el control de todas las cosas, permite el mal? Pues la respuesta es clara, porque con eso se ejerce la libertad humana y angélica, el libre albedrío que tanto nos gusta repetir, que tú eres libre para escoger el bien o el mal, la bendición o la maldición, que no hay términos medios, se escoge el bien o se escoge el mal. Y entonces el cristiano que estaba en tibieza también empieza a entender por qué tiene que consagrarse, por qué tiene que santificarse, porque los términos medios son vomitivos para Dios. O te vas con el mundo, o te vas con la iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa es tu libertad en ejercicio. Y esta palabra, estos estudios, tienen esa finalidad. Por un lado, hacernos ver la belleza del Dios que nos espera y sus promesas. Y por el otro lado, ver la inmundicia, la fealdad de la iniquidad y de la oscuridad de Satanás y del pecado.
y escoger. ¿Queremos una vida cristiana real o porque una vida cristiana aparente es una vida mundana simplemente? ¿Para qué creó Dios un universo tan inmenso? Esa pregunta seguramente solo va a poder ser respondida en la eternidad. Allá vamos a ver por qué el sistema solar tiene estos planetas, por qué la galaxia nuestra se llama Vía Láctea y cuántos planetas tiene, por qué tantos planetas en nuestra propia Vía Láctea y por qué tantas galaxias, tantos millones de galaxias en el universo. Y por consiguiente, millones y millones de estrellas y millones de planetas. ¿Para qué? Si Dios no hace nada sin propósito. Pregunta que podrá ser respondida en la eternidad. ¿Y por qué el Hijo de Dios nació en este planeta precisamente? ¿Por qué no había habitantes en el planeta Marte, por ejemplo, y Cristo nació allá? Por la misma razón que Dios escogió a Israel, el más pequeño de los países o de las naciones del entonces conocido mundo, y escogió uno de los planetas también más pequeños para que fuera la cuna del Hijo de Dios aquí, para que el plan de redención fuera universal en algún momento de la historia. Pero con las rarezas de este pasaje del ángel y el librito, la verdad es que la historia avanza hacia el triunfo inevitable de Dios. Y que aunque la maldad parece a veces triunfar, no saldrá victoriosa cuando todo llegue a su consumación. ¿Has notado que esta es la temática de muchísimas películas de aventuras y de ciencia ficción? Siempre hay una batalla entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Y en su gran mayoría, salvo que sea una mentalidad perversa o retorcida, termina triunfando siempre el bien, la luz. Pues bien, es que esa es la realidad de la revelación de la palabra. Entonces, es tiempo perdido andar con la oscuridad y con el mal, porque siempre va a ser derrotado. Y vamos a terminar versículos 8 al 11. La voz que oí del cielo volvió a hablarme y me dijo: ve y toma el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Yo me dirigí al ángel y le pedí que me diera el librito. Y él me dijo: aquí lo tienes, cómetelo. Te amargará el estómago, pero en tus labios será dulce como la miel. Yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En mis labios era dulce como la miel, pero una vez que lo comí, me amargó el estómago. Y se me dijo: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Notemos aquí que se le dice a Juan 2 veces que tome el rollo. No se le manda, sino que él lo debe recibir. Ni siquiera cuando le pide al ángel que se le dé respuesta, es que debe tomarlo. Esto quiere decir que la revelación de Dios no se nos impone. Repito lo último para que nos quede claro. Al profeta se le invita a que tome el rollo. No se le entrega, es decir, no se le impone. Simplemente se le pide, él tiene que pedírselo al ángel, él se lo da. Esto quiere decir, hermanos, que la revelación de Dios nunca se nos va a imponer. Hemos de tomarla. Y entre paréntesis digo que la revelación de Dios no es solamente para el pastor, es para todo aquel que la quiera tomar, desde el más pequeño hasta el más grande. La revelación es la claridad, la clarificación que viene sobre la palabra de Dios. Es decir, tú estudias la palabra y entonces el pasaje se ilumina dentro de ti y tú entiendes cosas con respecto a la vida práctica de esa palabra. Esta escena se parece a la visión de Ezequiel en el capítulo 3, donde se le dijo también lo mismo, que comiera el rollo y llenara sus entrañas con él. El mensaje aquí es que el mensajero de Dios tiene que tomar el mensaje de Dios
en el interior de su propio ser, de su propia vida. Lo digo de esta manera: cuando yo voy a predicar, tengo que vivir en mi interior la palabra que estoy predicando. Tengo que hacerla viva, desmenuzarla, entenderla y aplicarla o para el presente o para el pasado o para el futuro antes de poderla enseñar bien. Porque si no la he entendido, es irresponsable de mi parte hablar la palabra de Dios a otros. Esto no es para asustar, es simplemente para invitar a todos aquellos que sienten esa comezón de transmitir la palabra a otro, que se metan primero en comunión con Dios. La figura de Moisés resplandeciendo después de salir del tabernáculo es una revelación sobre lo que pasa cuando el siervo de Dios se mete en comunión con Dios, en el lugar secreto con Dios. Allí Dios viene con la luz de la revelación a todo aquel que lo busca en el lugar santísimo. Todos tenemos ese llamado, no es solo el pastor. Después de que el pastor te enseña una parte de la revelación, tú debieras buscar la comunión con Dios para ver cómo el Señor quiere enseñarte ahora algo para ti particular, aplicado a tu vida, a tu espiritualidad práctica. Y la dulzura del rollo también es un pensamiento que aparece varias veces en la Escritura. En el Salmo 19:10, el salmista dice que los juicios de Dios son más dulces que la miel y que el panal. Y en el Salmo 119:103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios no tiene por qué ser pesada, ni aburrida, ni sosa, ni indiferente siquiera. Cuando uno va con la disposición adecuada, con el corazón abierto, siempre encuentra dulzura en la palabra de Dios, aún en pasajes como Apocalipsis, que parecen tan terribles y tan duros, porque uno encuentra el sentido profundo aún de una profecía amenazadora, cuando mira la parte opuesta y ve la gracia de Dios. En conclusión, comer es la clave de la espiritualidad. Por eso le dice el ángel: come este rollo. Comer la palabra es masticarla, es meditarla, es digerirla. El mensaje de Dios puede ser a la vez cosa dulce y cosa amarga. Es dulce porque es maravilloso ser elegido por Dios, sentirse uno usado por Dios, es maravilloso. Y todos estamos llamados a eso, a ser usados por Dios, tocando y bendiciendo vidas. Pero es un poco amargo predicarle a alguna persona una cosa fuerte, una exhortación, una reconvención, o hacerle ver algo que está haciendo mal. Eso produce amargura en el corazón del que tiene que hablar. Sin embargo, hay que hacerlo. Al mismo tiempo, es amargo tener que anunciar el tiempo de terror de Apocalipsis, aunque su final sea la victoria. Y eso me ocurre a mí. Mientras estoy predicando esto, siento los dos sentimientos al tiempo. Sé que a algunos los carga mucho Apocalipsis, y a mí pues también. Pero, como les digo, siempre tenemos que ver la parte dulce, no solamente la amarga. Tenemos un Dios que es maravilloso y que tiene dos manos. Una mano derecha de mucho amor y una mano izquierda de santidad, de disciplina y de corrección. Y con ambas nos abraza para mostrarnos que Él nos ama. Amén y amén.